Hola, bienvenidos a un nuevo video de Seres de Leyenda. Antes que todo, espero que todos ustedes se encuentren muy bien y les deseo una excelente semana. También, un afectuoso saludo y agradecimiento a todas aquellas personas que se han suscrito a este canal y a quienes han dejado su comentario. Ahora bien, para no alargarnos mucho, comencemos. Sin darte cuenta, te has adentrado en el sombrío y espectral bosque. Has perdido el camino y estás rodeado de árboles por todas partes. Te encuentras en un inhóspito y desolado lugar de la helada Rusia. De pronto, un tempestuoso viento proveniente de lo más profundo del bosque, acompañado del chasquido de madera seca, anunciará su presencia. Luego, en un horrible torbellino ella aparecerá, montada en un mortero, impulsada por una roñosa escoba de paja, con sus largas y huesudas piernas casi pegadas a su barbilla, sus grandes y metálicos dientes ansiosos por probar la carne humana, y su enmarañado cabello gris movido por el viento. Intentarás esconderte para no ser atrapado por tan horrible aparición. Sin embargo, de nada servirá, ya que su agudo olfato puede detectar a su víctima a muchos metros de distancia. Aún así, vale la pena intentarlo, ya que si te atrapa, o mejor dicho, cuando te atrape, tu destino será horrible. Ella es la terrible Baba Yaga. Baba Yaga es un personaje del folclore eslavo, un ser de características terribles. Es el equivalente ruso del coco o del hombre del saco, ya que a los niños se les dice que si se portan mal, Baba Yaga vendrá por ellos. Se le describe como una anciana delgada, huesuda y arrugada, vestida con ropa sucia y roñosa, de cabellos grises y enmarañados, de nariz larga, aguileña y de un tono azulado. Se dice que sus dientes son de hierro, lo que le permite romper fácilmente los huesos y desgarrar la carne de los seres humanos a los que come, en especial niños. A pesar de consumir grandes cantidades de carne diariamente, siempre tiene un aspecto flaco y famélico. Se le conoce también como Baba Yaga pata de hueso, ya que este es otro de sus atributos. Tiene una pierna normal y la otra es de hueso. Se dice que estas piernas simbolizan el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, y que ésta puede moverse libremente por ambos. Este sombrío personaje no usa una vieja y maltrecha escoba para volar como lo hacen las demás brujas. Esta utiliza un mortero como medio de transporte, en el cual se monta y que al hacerlo adopta una postura muy perturbadora, con las rodillas casi tocando su barbilla, y aunque también usa una escoba, esta no es usada para volar, sino más bien para impulsar el mortero a modo de remo mientras se desliza por los aires, y también para ir barriendo tras ella, y así borrar todo rastro de su espantoso tránsito. Baba Yaga vive en una choza, la cual está montada sobre dos enormes patas de gallina, las que le permiten desplazarse por toda Rusia, aunque en algunas versiones del mito se dice que son 4 las patas que sostienen la casa. La cerca de la habitación está hecha de huesos humanos y adornada con cráneos, en cuyo interior ha colocado velas, lo que les da un aspecto siniestro e inquietante. Y la cerradura de la puerta está hecha de manos, y el cerrojo es una boca con dientes afilados. Esta se encuentra situada justo en el límite entre el mundo de los vivos y el de los espíritus, y para entrar en ella
la bruja recita la siguiente oración. Casita, casita, da la espalda al bosque y voltea hacia mí. Al interior de la vivienda siempre hay grandes cantidades de carne y vino, y es custodiada por sus sirvientes invisibles, los que aparecen en forma de manos fantasmales. También tiene a su servicio a 3 caballeros: el caballero blanco, el que representa el brillante día; al caballero rojo, representando al rojo atardecer; y al caballero negro, a la oscura noche. Baba Yaga no permite que nadie bendecido, o al menos que ella sepa que ha sido bendecido, entre en su choza. Y si alguien se la encuentra y ésta llega a ser benévola, la persona debe tener mucho cuidado con lo que le hable, ya que la anciana es muy celosa con respecto a lo que se le pregunte, ya que envejece 1 año por cada pregunta que se le formule. Sin embargo, para rejuvenecer bebe un té hecho de rosas azules, de modo que quien le lleve alguna de aquellas raras flores, sin duda gozará de su simpatía, o al menos puede que no acabe dentro del horno de su cocina. En ocasiones, su casa también suele describirse siendo mucho más pequeña por dentro de lo que parece por fuera, no siendo más grande que un ataúd, por lo que se puede ver a la bruja mientras duerme muy apretada y con la nariz pegada al techo. A pesar de ser un personaje tan terrible, también suele representársele como un ser tanto benigno como maligno, y en ocasiones puede ayudar a quien se la encuentre, como podría decirse que hace en el famoso relato de Basilisa la Bella. Dicen también que es la guardiana de las aguas de la vida y de la muerte, y es llamada la Dama Blanca de la Muerte y el Renacimiento. Se le vincula tanto con la muerte como también como la fuente de nueva vida, y que controla también el destino de los seres humanos, estando de esta manera estrechamente ligada a las moiras de la mitología griega, y se dice también que es la abuela del mismísimo diablo. Como has podido ver, Baba Yaga es un personaje ambiguo, no siendo buena ni tampoco del todo mala. Persigue implacablemente a sus víctimas para devorarlas, y en otras ocasiones ayuda a quien se pueda cruzar en su camino, siendo considerada en ocasiones un ser espantoso y en otras una especie de diosa de la tierra, dadora de vida y manipuladora del destino de los humanos. Lo cierto es que si te portas mal y no te suscribes a este canal, Baba Yaga vendrá por ti. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor suscríbete, activa la campanita y compártelo. También, déjame un comentario con qué ser mitológico te gustaría ver un video. Que tengan una magnífica semana.